¿Qué tal, querida audiencia? Iniciamos una nueva semana y qué gusto que lo hagan informándose en Ecuador en Contacto. Según el Ministerio de Salud Pública, 12.897 personas han accedido en Ecuador a la profilaxis preexposición conocida como PrEP, un método de prevención del VIH que forma parte de la Estrategia Nacional de Prevención Combinada impulsada por esa cartera de Estado. De acuerdo con la entidad, esta intervención se implementa en el país desde 2023 y busca reducir el riesgo de nuevas infecciones. El ministerio proyecta ampliar la cobertura y alcanzar a 25.000 usuarios hasta el año 2026. Con este tema iniciamos, amigos y amigas, el noticiero. Conozcamos los principales titulares. Revolución Ciudadana cuestiona decisión judicial que suspende al movimiento. Siguen llegando demandas de inconstitucionalidad contra la llamada Ley de los GATS. Veeduría Ciudadana expone irregularidades en el concurso para elegir al fiscal general. Quédense junto a nosotros que ya les ampliamos la información, amigos y amigas. Iniciamos contándoles que tras la decisión del juez Joaquín Viteri de suspender por 9 meses el movimiento Revolución Ciudadana, varias de sus principales figuras reaccionaron públicamente. Gabriela Rivadeneira y Luisa González rechazaron la medida. Rivadeneira incluso recordó lo que calificó como el robo del movimiento Alianza País. Veamos más detalles en el reporte de Rolando Goyes. Corape informa. Y el país integra saludos cordiales y Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, junto a Luisa González, rechazaron la decisión del magistrado del Tribunal Contencioso Electoral Joaquín Viteri, quien suspendió de manera temporal a la organización política. Ha dicho que esto responde a un tema de persecución política que le encabeza el presidente Daniel Noboa. Esto fue lo que señalaron. Hoy no es solamente contra la Revolución Ciudadana. Es contra el pueblo, es contra las organizaciones políticas, es contra las organizaciones sociales. Daniel Noboa está manipulando las instituciones del Estado para quitar de papeleta a su mayor contendor electoral. Y aún así lo hemos dicho, no es primera vez que la Revolución Ciudadana pasa por esto. En el 2018 nos robaron Alianza País y somos el único país que dentro de la guerra judicial o el conocido lawfare se atrevieron a lo que no se atrevieron a hacer ni en Brasil, ni en Argentina, ni Bolivia, que sí hicieron aquí, que es la proscripción partidista. Desde que nos robaron Alianza País, no nos han permitido hacer organización propia como fuerza política. La lista 5 es una lista que ya existía. No nos han permitido armar nuestra organización política. ¿Eso es democracia acaso? Hoy vuelven a hacerlo. Y además en un proceso ilegal, en un proceso de aberración jurídica de la más barata. Porque además, para hacer trampa, ni siquiera se preparan. Y lo que un junior desde Carondelet está haciendo es jugando a la trampa mayor de un proceso electoral que debería garantizar que todas y todos los ecuatorianos tengamos opción de decisión y opción de elección. Más allá de pensar en una organización política o en figuras políticas, nos están destruyendo el Estado de Derecho. Nos están destruyendo el derecho a la democracia a los ecuatorianos. Nos están destruyendo el país mientras no hay medicinas, mientras en la Fiscalía no se avanza con la investigación de los procesos, más de 52.051 casos de denuncias por violación a niños, delitos sexuales contra niños, jóvenes, que no avanzan. Apenas el 4% han resuelto. Se conoció también que en las próximas horas se presentaría un pedido de revocatoria de esta suspensión temporal y no descartan interponer otras acciones a nivel del país y a nivel internacional. Con esto retornamos. Corape informa.
Y el Ecuador se integra en notificaciones fuera de plazo y dificultades para continuar con la veeduría fueron algunos de los temas expuestos por Hugo Arteaga. El coordinador de la veeduría del concurso para fiscal general del Estado también hizo un llamado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que garantice el desarrollo de su labor de control. Nicole Mendoza nos cuenta más. Corape informa. Y el país se integra. Así es, Elvi. En este momento conversamos con Hugo Arteaga, quien es coordinador de la Veeduría Ciudadana que analiza el concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado. Y ante ello, Hugo Arteaga nos señaló algunos incumplimientos por parte de la Comisión de Selección, quienes actualmente ya deberían haber iniciado con la etapa de revisión de expedientes de los 75 postulantes. Vamos a escuchar a continuación los detalles sobre estas supuestas irregularidades y omisiones por parte de la comisión. El primer incumplimiento que ya se dio fue la situación de que no se nos está notificando conforme lo establecido en el artículo 77 en los tiempos establecidos ahí, o sea, que es de mínimo 24 horas. Se nos está notificando en otros plazos y eso estamos viendo que es una situación muy complicada de entender, no sabes por qué. Hemos tratado de mantener una conversación con la comisión. Si bien es cierto, yo he tenido conversaciones con la señora presidenta, pero hasta la fecha no se nos ha dado una respuesta que satisfaga la situación que estamos viviendo. En las diferentes reuniones que ellos tienen de trabajo y todo lo demás deben comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, las reuniones estrictas de trabajo, las primeras reuniones que ellos tuvieron de trabajo no se nos ha convocado. No hemos estado presentes en esas reuniones, ¿no? En que ellos establezcan las modalidades tampoco se nos ha comunicado, ¿no? Yo he pedido que se nos establezca la modalidad como vamos a realizar nuestro trabajo y cómo realizar el trabajo la comisión para la revisión de los expedientes. Nosotros esperamos que los espacios sean los adecuados. Hasta la fecha nos han dicho que vamos a seguir haciendo el trabajo en el piso 9, en donde anteriormente ya hicimos un trabajo, pero no era el espacio necesario y suficiente, tomando en cuenta que ahora ya son 10 comisionados y somos 10 personas también de la veeduría que vamos a estar presentes. Entonces el espacio no sé si es el adecuado. Todavía no hemos podido tener esa información. Entonces eso requerimos que se nos indique, ¿no? Para poder ver cómo nos podemos organizar y poder hacer este trabajo más eficiente. De esta forma, también desde la Veeduría Ciudadana que analiza el concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado, se hace un llamado de atención a los consejeros de participación ciudadana para que se les otorgue el espacio para que ellos puedan analizar y revisar los expedientes y también para que puedan continuar con su trabajo de observadores. Además, también hacen un llamado a la Asamblea Nacional para que esté atenta ante estas supuestas irregularidades o incumplimientos por parte de la Comisión de Selección. Con esta información nosotros estaremos pendientes para traerles más novedades. Regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra y ahora nos trasladamos hasta la Corte Constitucional, donde Rolando Goyes amplía detalles sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la llamada Ley de los GATS. Los demandantes advirtieron sobre riesgos que implicaría la norma, entre ellos posibles afectaciones a la estabilidad laboral de servidores municipales, y además ratificaron el llamado a movilización previsto para este 13 de marzo. Veamos los detalles. Corape informa. Y el país se integra y una nueva demanda de inconstitucionalidad se sumó a la ley del COTAD, conocida también como la ley de los GATS. Esta vez fue el turno del Frente Popular, quienes colocaron esta demanda de inconstitucionalidad a la normativa. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, ha señalado que esta norma vulnera sobre todo a los municipios pequeños que necesitan del presupuesto del gobierno. Esto fue lo que señaló junto a Alex Bonifaz, quien es el abogado que patrocina la causa. Hemos decidido efectivamente el día de hoy presentar esta demanda de inconstitucionalidad al COTAD, porque esta afecta los intereses del pueblo ecuatoriano, porque afecta los intereses de los trabajadores. Hoy mismo está en riesgo, como se ha dicho, la estabilidad laboral de los trabajadores y servidores de los municipios y consejos provinciales. Ya se habla de que serían cerca de 40,000 servidores municipales que estarían en riesgo de quedarse en la desocupación como consecuencia de la reforma al COTAD. Es por eso que hemos planteado el hecho de que entre las 5 organizaciones del día de hoy presentemos las demandas de inconstitucionalidad. En el tema de las amicus curiae van a participar
otras organizaciones del Frente Popular, pero creemos que el Frente Popular como tal necesita establecer su demanda junto a nuestro compañero abogado asesor, ¿no es cierto?, el compañero Alex Bonifaz. Es decir, lo que estamos es precautelando los intereses del pueblo ecuatoriano. Un gobierno que no hace obra y que tampoco quiere hacer o permitir que otros hagan, evidentemente es un gobierno que está entregado a otros intereses y no a los intereses del pueblo. Entonces, una vez revisado esta reforma a esta ley del COTAD, prácticamente se encuentra de que no esté especificado, como dicen los precedentes constitucionales, que debe ser referirse prácticamente a la parte sustantiva de la política económica de la nación. Eso no existe, y que exista una situación adversa en los GAD. Eso tampoco existe. Lo que existe es, por parte del gobierno, un control que quiere hacer a los gastos que tienen estos GAD con la finalidad de perjudicar los derechos de la comunidad. Hasta la semana pasada sumaban 15 demandas de inconstitucionalidad a la ley de los GATS o reformas al COTAD. Hay que ver qué decisión también toman los magistrados que al momento no se han reunido para determinar si procede o no las mismas. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Pasamos de inmediato a una pausa, amigos y amigas. Al volver, más información. Antukia kumparu, uchichikia, chichachuiti, turasha, namchire itzirui. Nekasaiti kumparu. Uchi munsuaj matinkia, imiamtikia, micha ahamtikia, tsuir ahamtikia, warik tsuamatenyam hokitnuiti. Aintzare, aneram atinuiti, yunkum ratin, tuntuki, wiakti, shikipach mati, pengir hud matinga, naka puhushchineti, hianam. Shirmarinkia, tuke aneram puhushchineti, itzirkadnuiti, warin shananga mashmanumang. Uchi takumtikin, irut kamunam, suakrat nyuana, turam tinkia, warik yenkiartineti. Nekaseti, hianam, irut kamunam, mash uchi yama aki nyoka, pengir wenkamuiti. Unaka chicham utsirnaway, mash na otsomatin maya, ainzang iruntro, Panamericana naya tsomati, uchi takutei, tsomati tarimet ains iruntarunun. El nuevo Ecuador cumple. Ecuador es biodiversidad, volcanes majestuosos y selvas llenas de vida. El planeta nos llama. Cada botella reciclada, cada árbol protegido, cada gota de agua que cuidas hace la diferencia. No esperes a que otros actúen. Sé el cambio que nuestro medio ambiente necesita. Corape, comunicando con conciencia. Amigos y amigas, estamos de regreso para continuar con más información. Y el ingreso de Jorge Luis Moncayo al Consejo Directivo del IES en representación de los afiliados genera sorpresa y preocupación. Según Henry Llanes, existirían omisiones de fondo en el proceso y asegura que su designación no se habría realizado conforme a lo que establece la normativa. Nicole Mendoza con el reporte. Corape informa. Y el país se integra a CESDELVI, según lo que señaló Henry Llanes, ante estas supuestas irregularidades en la designación de Jorge Moncayo como actual representante de los afiliados ante el Consejo Directivo del IES, le estaría costando al Estado ecuatoriano cerca de $10,000, en donde 6,000 corresponderían al pago de su sueldo y el restante correspondería al pago del personal que estaría a su cargo. Vamos a escuchar los detalles a continuación. Tampoco menciona en función de qué disposición legal. Lo han designado al señor abogado Jorge Moncayo Chica para que represente a los asegurados ante el Consejo Directivo del IES. Y entonces son omisiones de fondo, porque no es que a mí me tiene que posesionar el conserje, con el perdón para la persona que desempeña una función de consejería, no es que me tiene que posesionar la secretaria, no es que me tiene que posesionar el chofer, no es que me tiene que posesionar un funcionario que cumple
una función administrativa subalterna en las entidades públicas. No, ¿quién tiene que posesionarlo al señor Jorge Moncayo Chica? En el caso de ser elegido legalmente y en función de la ley, es la Superintendencia de Bancos. No es el prosecretario del Consejo Directivo del IES, ni siquiera el director general del IES, ni siquiera el presidente del Consejo Directivo del IES. El señor tiene que posesionarse ante el Consejo ante la Superintendencia de Bancos, ¿no? Yo le estoy pidiendo al asambleísta David Estrada, como presidente de la Comisión Especial Permanente de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, yo le estoy poniendo en conocimiento esta denuncia a él y a la comisión, y le estoy pidiendo que nos reciba en Comisión General para fundamentar todo este mal manejo del Consejo Directivo del IES y del Instituto Ecuatoriano en su conjunto, como institución en el manejo de la salud, para pagarle $6,000 mensuales, porque es lo que ganan aproximadamente, más el pago de 4 funcionarios, 4 asesores en el Consejo Directivo IES, más vehículo, más costo administrativo. Eso nos cuesta a los afiliados, ese nombramiento abusivo, arbitrario, de facto, eso nos cuesta más de $10,000 mensuales. Frente a este pedido que anunció Henry Llanes y que presentó en la Asamblea Nacional, espera que la Comisión de Garantías Constitucionales también llame a comparecer a los principales involucrados, como al resto de vocales del Consejo Directivo del IES y también a otros involucrados en estas supuestas irregularidades en la designación del representante de los afiliados ante el Consejo Directivo del IES. Con esta información nosotros regresamos a estudios. Corape informa. El Ecuador se integra, le agradecemos a nuestra compañera Nicole por ese reporte y con este tema, amigos y amigas, hemos llegado a la parte final del noticiero Ecuador en Contacto. Gracias por acompañarnos en este lunes. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Corape Digital TV y nos seguimos encontrando por este mismo espacio con más información. Un abrazo.